guerrerosesme.blogspot.mx en Y para empezar este evento, está con nosotros nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Dentistas, compañero Martínez Garza Flores, a quien le pedimos que pueda dar su compañeros, he solicitado hacer la inauguración formal de una ponencia que se llama así: Atentado Mundial a las Pensiones, prohibido envejecer. Esta ponencia la voy a dejar a la mesa por la relatoría que se haga para poder contribuir desde nuestra visión y el análisis que ha hecho el sindicato de cómo está este tema de las pensiones y jubilaciones en nuestro país. Y para mí es un gran honor poder hacer este acto inaugural a este tema, a este foro que tiene un interés nacional, de que todos los trabajadores, de que todos los jubilados tenemos que abrir la discusión sobre algo que es elemental para el trabajador, que es tener un sistema de salud que permita atender los problemas físicos, producto del trabajo, compañeros. Porque todo es producto de nuestro trabajo. Traemos enfermedades porque trabajamos en condiciones difíciles para sacar adelante a nuestro país. Y lo menos que entonces merecemos es tener instituciones de salud sólidas, pero sobre todo una pensión y una jubilación que nos permita hasta el último día de nuestra existencia tener una vida plena y digna. Por eso para mí es un gran honor dar por inaugurado este foro sobre la seguridad social, sobre las pensiones y jubilaciones que ha convocado la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, y siendo las 13:11 de este día, miércoles 22 de julio, damos por inaugurado formalmente los trabajos del foro y que todos los resolutivos sean de beneficio de los jubilados, de los pensionados y de los trabajadores. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, jubilados, adultos mayores, trabajadores en asistencia, delegados, mesa que hoy nos acompaña, en nombre del Comité Central de las Funciones Autónomas, queremos decirles que también en este momento está sesionando la Comisión Ejecutiva de la nueva Central de Trabajadores. Hay varias organizaciones sindicales discutiendo la problemática de los trabajadores y sobre todo las agresiones que están sufriendo por parte del gobierno. En el caso de nuestros compañeros maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con un decreto del gobernador de Oaxaca que prácticamente acaba con el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, quita a todos los trabajadores de la sección 22 que estaban en este instituto y crean la Secretaría de Educación del Estado con una serie de reglas y condiciones, y todavía dice el gobernador que fue pues un acto de Estado. Y eso nos refleja lo que sucedió con el SME, compañeros. Una decisión de Estado donde estuvo involucrado el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, donde utilizaron al Ejército y a las Fuerzas Armadas para entrar por la noche a despojar a los trabajadores de su único patrimonio, que es su fuente de trabajo. Y el objetivo central de esa infamia en contra del SME y ahora con los maestros, el objetivo central, primero, la privatización de la industria eléctrica, acabar con un sindicato democrático independiente, y también tiene dentro de sus componentes cómo pegarles a las pensiones y jubilaciones, que es uno de los temas que hoy se trata y que quiero reconocer a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que está aquí representada, por convocar a este importante foro sobre la seguridad social, sobre los regímenes de pensiones y jubilaciones que nos afectan a todos los trabajadores. Mi reconocimiento a todos ustedes y a esta importante participación
Para el Estado, y nos queda muy claro el diagnóstico, coincidimos. Lo que hoy estamos viviendo, de esta ofensiva del capital implementada por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y todos estos organismos, y con la complicidad de los gobiernos, como los últimos gobiernos que hemos tenido en este país, tinte neoliberal, tiene que ver con el saqueo de nuestros recursos, compañeros. Han saqueado nuestro país y por eso han implementado esta política de privatizaciones. La clase política gobernante ha endeudado a nuestra nación una deuda que es casi impagable, y por eso han venido privatizando más de 1000 empresas públicas. ¿A dónde han ido a parar nuestros recursos? A toda la riqueza que hemos generado a lo largo de nuestra vida laboral. Han ido a parar a rescatar a los banqueros con el bajo aproba. Han ido a parar a rescatar las carreteras. Todo lo que quieran hay que rescatarlo. ¿Y con qué se rescata? Con el dinero de los trabajadores. Y continúan pagando o adquiriendo deuda que hoy da risa el secretario de Hacienda contratando deuda a pagar en 100 años. Los estados superendeudados. ¿Con qué complicidad? Con los propios gobiernos. Eso es lo que mandata el Banco Mundial. Endeuda al país, que no tengan para pagar sus intereses y su deuda, y después los obligamos a que privaticen, les incorporen todo, aumento a los impuestos, y hoy lo que estamos viviendo, observando en Grecia, es prácticamente lo que vamos a observar si dejamos que estos neoliberales continúen administrando nuestro país. De que nada más puedan sacar 100 euros para los pensionados o te cierren el banco el día que quieran. Porque podemos discutir el tema sobre los derechos adquiridos. Y ese tema se discutió en la quiebra que hicieron en Argentina, recordarán, compañeros. En Argentina, a pesar de derechos adquiridos de los jubilados y los trabajadores, el gobierno contestó y dice: sí, reconozco tus derechos adquiridos, pero ¿qué crees? No tengo dinero para pagar tus derechos adquiridos. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Las últimas reformas que hicieron a la seguridad social, como la reforma al IMSS, recordarán, que tiene que ver con terminar con este sistema de pensiones solidario, donde todas las cuotas obrero-patronales llegaban al IMSS. De ese dinero se garantizaba para construir infraestructura en todo el seguro social, para que hubiera abasto de medicamentos, para que pudiéramos tener atención médica digna y sobre todo garantizar la cesantía de edad avanzada y vejez. Esa parte de la cesantía se la entregan a través de las afores a los banqueros. Después la reforma saliste y todo ha sido con el mismo discurso. Esta reforma es para garantizar que cuando uno termine su vida laboral tenga una vejez digna. Y ahora la contradicción después de estas reformas, prácticamente lo que dice la directora del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, responsabiliza a los trabajadores porque viven más de 70 años, dice. Entonces ahora tenemos prohibido envejecer. Ahora resulta que nosotros somos los responsables de todo el saqueo que están haciendo estos organismos con la complicidad de los gobiernos. Y entonces me parece que este tema es un tema de interés nacional, no nada más para los jubilados, sino para los trabajadores. Porque en esta profundización de imponer esta reforma a la seguridad social hay dos componentes. No puedes envejecer y tampoco te puedes enfermar ni de diabetes
ni de hipertensión, ni de tener un cáncer, porque tú vas a tener que solventar eso. Lo único, el cuadro básico de medicamentos y acotar las enfermedades es lo único que te van a atender. Y por eso crean su seguro popular, que ni es seguro ni es popular. Pero entonces en la vida está el IMSS, el ISSSTE y todas las redes sociales. Si no, preguntemos a los compañeros petroleros con la reforma que van a hacer con el tema de salud del petróleo mexicano. ¿A dónde nos van a incorporar? Al ISSSTE. Y entonces es un tema que nos debe de permitir reflexionar para abrir el debate a nivel nacional y qué mejor calidad moral de los trabajadores y en especial de los jubilados, que gracias a la labor y a la plusvalía que hemos creado en este país se lograron estas instituciones para tener una vejez digna, compañeros. Qué mejor que los jubilados y desde esta confederación para poder hacer una auditoría ciudadana a nuestros recursos, una auditoría desde los trabajadores, desde los jubilados. ¿Dónde ha ido a parar toda la cantidad de dinero que hemos ahorrado en nuestra vida laboral? Duro, Martín. ¿Y qué dice la CONSAR? No hay pérdidas, son minusvalías. Son pérdidas, es robo, es saqueo a los ahorros de los trabajadores. Y hoy, de manera cínica y sinvergüenza, hay una campaña nacional de que hay que depositarle 10 pesitos a tu Afore. 10 pesitos de 10 pesitos a los 44 millones casi de pensionados, imagínense cuánto es. Es que bueno que eso sirviera para fortalecer el tema de salud, para tener una pensión solidaria y digna, pero no. Es para rescatar nuevamente a estos gobiernos. Simplemente chequemos la deuda que se ha contraído del país, que es en dólares, en lo que va del sexenio, agarrado el dólar a 12 pesos. Ahorita hoy amanecimos con 16.40. Y eso prácticamente hace que la deuda externa se aumente de inmediato. ¿Y quiénes son los que tienen que pagar? Trabajadores, el pueblo. Y entonces, ¿cómo no te pagan una pensión? Pues te despido antes de que llegues a la pensión. Y eso es lo que hicieron con los electricistas, 44,000 trabajadores. Dicen, ¿cómo no te pago la pensión a 44,000? Pues los corro a todos. Pero gracias a la lucha de resistencia, 996 compañeros tienen ya su pensión vitalicia por la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí se puede revertir esto, sí se puede revertir. Pero lo que se trata de hacer es que levantemos nuestra conciencia de clase como trabajadores. ¿Qué más hubiéramos querido que al término de nuestra vida laboral, una vejez digna y a otra actividad? Pero hoy hay que luchar porque está en riesgo los regímenes de pensiones y jubilaciones que hemos construido a lo largo de muchos años en este país. Y no nada más en nuestro país, compañeros, en todo el mundo. Han hecho creer que hay un problema financiero, económico. Pero esos problemas financieros y económicos, ¿quién los crea, compañeros? Ellos mismos. Nosotros lo único que hacemos es trabajar, crear riqueza, pagar impuestos. Hemos cumplido a cabalidad lo que nos corresponde como trabajadores. Hoy tenemos un país, que este país se ha construido por el esfuerzo de los trabajadores, no de los capitalistas. La riqueza la generamos nosotros. Por eso nosotros tenemos que revisar cómo está la cuenta pública. Y hoy que nos espantan y nos dicen que el presupuesto para el año que viene va a partir de cero, pues yo creo que el presupuesto del año que viene tiene que partir de una auditoría ciudadana, que revisemos a dónde han ido a parar todos los recursos, los dineros de los propios trabajadores, compañeros.
porque les creemos en sus cifras, en sus datos, y no tenemos acceso. Lo único que vemos es que el Estado ya se endeudó. El Distrito Federal tiene una de las deudas más grandes del país. El Estado de México, otra deuda, y siguen contratando deuda. Y entonces esas deudas son impagables, simplemente allá en el Estado de Hidalgo, donde soy. Murillo Karam, que fue gobernador, dejó el Estado en ceros de deudas. Después llegó Manuel Ángel Núñez Soto y la deuda empezó a contratar deuda a 3,000 millones de pesos la década. Después llega Osorio Chong y se va a casi 8,000 millones de pesos. Y después el que está ahorita refinancia la deuda y son casi 15,000 millones de pesos que debe un Estado que son de los más marginados a nivel nacional. Y checando cuánto se pagan intereses, ese Estado está pagando intereses de 70 millones de pesos mensuales de intereses. Un solo Estado. Ahora, ¿cómo está todo el país? ¿Y en qué se ha transformado esa deuda, compañeros? En saqueo de los recursos. Por eso es tan importante celebrar este foro y que esta Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores haya retomado a través de su congreso relanzar la confederación y que permita que en todo el territorio nacional los jubilados y los trabajadores luchemos por defender la seguridad social, por defender las jubilaciones y pensiones de todos los trabajadores que tenemos derecho a ella. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Que viva la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Que viva la seguridad social. Que viva el Sindicato Mexicano Electricista. Viva la nueva Central de Trabajadores, compañeros. Muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx